conocen, acá vamos a poner a grabar, que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿sí? Bueno, cuando estoy diciendo, yo les estoy hablando del mundo del trabajo, me estoy refiriendo al mundo del trabajo, como hablábamos ya en encuentros anteriores, nos vamos a referir al mundo del trabajo cuando hablamos del trabajo propiamente dicho en los términos más neoclásicos, digamos, ¿sí? El trabajo que es remunerado con un salario, como en las clases anteriores, todas las que venimos viendo de la unidad 2, ¿sí? Entonces, como hablábamos en la reunión anterior, cuando hablemos de trabajo no remunerado, vamos a estar refiriéndonos a otros conceptos que lo vamos a ver en la próxima, el lunes, la semana que viene seguro, el lunes o el miércoles de la semana que viene. Hoy vamos a hablar del mundo del trabajo, bueno, yo lo denominé así acá en la carátula de estas filminas, de este PowerPoint, pero en realidad no nos vamos a referir al derecho laboral. Ustedes saben muy bien que el derecho laboral es una materia entera a la que ustedes van a acceder dentro de unos años, cuando hayan transcurrido un poco más el cursado de las materias de la carrera, ¿sí? Nosotros hoy simplemente vamos a hablar de cuestiones generales, de conceptos tales como población. Cuando hablemos de población vamos a hablar de diversas categorías dentro de este término que parece sencillo, pero que hoy vamos a ver que tiene variadas aristas. Vamos a hablar de la población total, de la población activa, la población inactiva. Dentro de la población activa vamos a ver un montón de subcategorías, ¿sí? Y después vamos a aprender a calcular las tasas. Acá me voy a referir a las tasas de empleo, tasas de desempleo y otro tipo de tasas de ocupación, de desempleo o desocupación es lo mismo, pero puede ser también de subocupación, por ejemplo. Y después, sobre el final de la clase, vamos a estar viendo el concepto de canasta básica de alimentos, el concepto de canasta básica total, y cómo estos dos conceptos, tanto canasta básica de alimentos como canasta básica total, se relacionan con la línea de indigencia y la línea de pobreza, o vamos a hablar de pobreza, vamos a ver qué mide cada una de ellas, ¿sí? Bueno. Para esto, la bibliografía que van a ver si ahí pueden ver la bibliografía eso. Yo les voy a dejar, esto no lo van a encontrar bien, muy bien, no lo van a encontrar en el Drive probablemente, y si encuentran algo pueden encontrar los conceptos que vamos a andar hoy, pero no van a encontrar los datos actualizados. Hoy nos vamos a... ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos del sistema de cuentas nacionales y yo les decía que era un sistema relativamente nuevo y hacíamos un parangón con la Argentina y con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿sí? El INDEC. Bueno, hoy la bibliografía que va a ilustrar nuestra clase son conceptos que van a encontrar en esta página que yo les dejo acá, que es la página oficial del INDEC, ¿sí? Hay algunos aspectos metodológicos que vamos a empezar a analizar ahora, que eso los van a encontrar en un dossier, que después yo también se los voy a agregar al Classroom. Esto sí o sí se los voy a agregar yo, porque bueno, los van a encontrar si entran en la página oficial del INDEC, o en el Classroom, ¿no? En los links que ya tienen y están leyendo ustedes para ir viendo la teoría que nosotros desarrollamos acá en estas clases, ¿sí? Vamos a dejarles también ahí un dossier de información de prensa que habla del mercado de trabajo, los principales indicadores y los aspectos metodológicos. De cualquier modo, en el transcurso del encuentro de hoy, vamos a estar desandando todos esos conceptos y vamos a estar explicando las cuestiones primordiales que nos interesa que ustedes puedan manejar, bueno, básicamente para entender para qué nos sirven estas magnitudes, ¿sí? Entonces, acá armamos un cuadrito para empezar a hablar de población, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ¿no? A modo enunciativo, cuando veíamos la carátula de
la presentación de esta clase que, bueno, en la primera columna vamos a tener a la población total. Cuando me refiero a la población total, me refiero a toda la población de un país, en nuestro caso de Argentina, en un periodo determinado, ¿sí? ¿Ustedes saben a través de qué herramientas se calcula la población? ¿A través de qué herramientas económicas, digamos, se calcula la población de un país? Mediante el censo. Mediante el censo. ¿Cuándo fue el último censo? El año pasado. El año pasado, ¿sí? El año pasado, el 2022, cuando dimos esta clase, la misma clase que están teniendo ustedes hoy, el censo todavía no había ocurrido, porque eso fue a mediados de mayo del año pasado, si no me equivoco fue el 18 de mayo, y a partir de ese momento se recabaron nuevos datos que tienen que ver con los datos poblacionales anuales. ¿Ustedes saben, otra pregunta, cada cuánto más o menos se hacen los censos? ¿O cuándo había sido el último? Cada 4 Es años. cada 10. 10 Cada años. 10. Cada 10 Sí, años. muy bien, se hace cada 10 años, el último había sido en 2010, o sea que ahí se pasaron un par de años, ¿no? Pero bueno, al surgir nuevos datos, también el año pasado se utilizaron diferentes herramientas más novedosas, casi todos, ustedes me dirán algunos si no lo hizo así, pero casi todos y todas resolvimos las preguntas del censo a través de un formulario online, y el día que vino el censista a nuestras casas simplemente les dimos un número de código porque ya estaban las respuestas cargadas en el sistema, ¿sí? Eso no había ocurrido nunca antes. Está bien que, bueno, en la vida de una persona no hay tantos censos, ¿no? Porque son bastante espaciados. También vamos a hablar hoy vamos a encontrar por ahí, dentro del transcurso de esta clase, otra sigla que es la EPH, que es la Encuesta Permanente de Hogares. Esa encuesta permanente de hogares se hace mucho más, con mucha mayor frecuencia. Y los boletines informativos del INDEC respecto a uno u otro tema van saliendo también con cierta periodicidad, ¿sí? Acá yo les voy a leer algunos datos que tengo en mi teléfono relacionados con los principales resultados provisionales, que ustedes lo van a ver cuando les deje este link en el Classroom, del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que como decíamos recién, se llevó adelante el 18 de mayo del 2022, ¿sí? Hace muy poquito. Entonces, bueno, en ese momento, el año pasado, se censaron 17.800.711 viviendas. Dentro de ese concepto viviendas, fueron 17.780, otra vez, 17.780.210 viviendas particulares y 25.501 viviendas colectivas, ¿sí? Bueno, la población total, que la ven ustedes, la pueden ver ahí en la columna, en color azul. Según este análisis que ya está expresado en la página del INDEC, es de 46.044.703 habitantes, ¿sí? Y acá nos cuenta, esto a título informativo, obviamente yo no les voy a preguntar estos números en un examen, ¿sí? Pero bueno, pero es importante que sepamos más o menos dónde estamos parados, cuál es el total de habitantes en nuestro país. Se incrementó un poquito respecto al número que había en el censo anterior, digamos. Lo que hacen en este último censo también es establecer la cantidad de mujeres que constituye de ese número 46.044.703, un 51,76%. O sea, casi el 52% de las habitantes del país somos mujeres, el 48% son varones, y hay un 0,02 que yo no sé si ustedes recuerdan, pero se incorporaron nuevas categorías en el último censo, que en una de ellas preguntaba cómo uno se autopercibe, ¿no? Nosotros podíamos poner mujer, varón u otra categoría, ¿sí? En ninguna de las anteriores, que era la tercera opción, hay un 0,02% de personas, ¿sí?
Después, bueno, acá lo que van a ver, que por ahí no viene tan al caso decirles en detalle, es la cantidad de personas que hay, la cantidad de población total por jurisdicción, ¿sí? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben es la más poblada. Ahí en la provincia de Buenos Aires hay 17 millones de habitantes, ¿sí? ¿Cuántos dijimos que era el total? 46. 46. Así es. Dijimos que era 46 y hay 17 solamente en la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma hay 3 millones. ¿Sí? Después ahora voy a buscar acá, no nos va a aparecer Rosario, pero sí Santa Fe. En Santa Fe hay 3.556.522 habitantes. ¿Sí? No sé si les interesa algún dato de alguna otra provincia, están todos acá. Yo después se los voy a dejar ahí en el Classroom. No los puse en la filmina porque, bueno, esto va variando, ¿no? Y además estos datos son provisionales. Bueno, creo que siempre nosotros discutimos con Córdoba a ver quién tiene más habitantes. Por provincia, Córdoba nos estaría ganando. Tiene 3.978.984 habitantes. Pero digamos que esas serían las 3 provincias más pobladas del país. ¿Cuál sería entonces la provincia menos poblada? ¿Saben? ¿Tiene alguna del sur? Tierra Sí. del Fuego. Sí, Tierra del Fuego. Tiene 190.000 habitantes. 190.640. Bueno, estos datos los tenía yo acá en mi teléfono. Lo vamos a dejar acá al lado. Y vamos a seguir explicando esto. Esto era a título informativo, nada más, para que tengamos una idea. Cuando nosotros entonces hablamos de población total, hablamos en estos términos que hablábamos recién, ¿sí? Pero después podemos desglosar ese concepto de población total en población inactiva o en población económicamente activa, ¿sí? A nosotros nos va a interesar más esta segunda categoría, la de población económicamente activa, que vamos a denominar con la sigla PA, ¿sí? Anótenlo así. Entonces, PA es población económicamente activa, ¿sí? Dentro de la población económicamente activa vamos a tener subcategorías también. Vamos a tener la población desocupada y la población ocupada. Y dentro de la población ocupada, a su vez, vamos a tener otras subcategorías que son una parte de la población que se va a considerar sobreocupada y otra parte de la población que se va a considerar subocupada, ¿sí? Hasta ahí es bastante fácil, ¿no? Esto es un esquema fácil de entender. Lo vamos a ir desgranando de a poquito y hasta que termine nuestra reunión de hoy, todos estos conceptos, ¿no? Los que enuncié al principio y los que estamos viendo acá en pantalla. Yo más o menos recién les explicaba qué quiere decir cada una de estas cosas. Acá lo que hicimos fue pasarlas a la filmina para que ustedes las puedan ver bien. Tenemos algunas definiciones básicas, otras definiciones. Acá tenemos, yo les decía, que a nosotros, vieron que hay dos grandes subdivisiones dentro de la población total. La población económicamente activa, la PEA, que está el concepto ahí arriba, y la población inactiva, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de la PEA tenemos los dos conceptos que le siguen, que están escritos ahí. La población económicamente activa son aquella parte de la población total, ¿sí? Se desprende del cuadro anterior, acá parte de la población total, ¿ven? Acá, que desarrolla actividades laborales, ¿sí? Entonces, después tenemos la población ocupada, que es una parte de la población económicamente activa, que acá, fíjense que es re importante tener en cuenta este dato. Cuando en una encuesta permanente de hogares te preguntan, ¿cuándo fue la última vez que trabajaste? Si vos decís, siempre nos estamos refiriendo a trabajo remunerado, ¿sí? Para hacer estas mediciones. Si vos decís que trabajaste al menos 1 hora la semana pasada, ya se toma como si fuese población económicamente activa, o sea, perdón, como si fuese población ocupada. O sea, dentro de la población económicamente activa tenemos todas las personas, tenemos las personas ocupadas y las desocupadas, pero dentro de la población ocupada podemos contar una persona que tiene muchas horas de trabajo o que solo trabajó 1 hora en modo
de forma remunerada en la semana anterior al momento en que se lo consulta, ¿sí? Bueno, después tenemos la población desocupada, que es una subcategoría de la PEA. ¿Por qué? Porque se dice que estas personas, las que están desocupadas, se consideran así porque en realidad son personas que pueden trabajar, que tienen fuerza, que tienen inteligencia, que tienen su fuerza de trabajo disponible para llevar al mercado de trabajo. ¿Y qué les pasa a ellos? Lo que les pasa es que no están pudiendo llegar a efectivizar el trabajo porque no encuentran un empleo, ¿sí? Pero lo buscan activamente. ¿Y por qué insisto en esto, no? En que son personas que buscan activamente el trabajo. Porque después pasamos acá, en el cuadrito este, vamos a ver que está dentro de la población total un grupo de personas que componen la población inactiva, ¿sí? Y ahí en letra chiquitita pusimos los desocupados desalentados. Entonces, fíjense que si volvemos acá, cuando hablamos de población desocupada, decimos que son las personas que no tienen trabajo pero lo buscan activamente, ¿sí? Y acá tenemos a los desocupados desalentados. Fíjense, también son desocupados. ¿Cuál es la diferencia entre las personas desocupadas y las personas desocupadas desalentadas? Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Es fácil de entender. Las personas desocupadas desalentadas son aquellas que buscaron trabajo por tanto tiempo que hoy ya no lo buscan más. Entonces no podemos decir que están dentro de la PEA porque en realidad ya no salen a buscar trabajo, ya no se postulan en el mercado laboral. Por eso dice que están desalentadas, ¿sí? Después hay otras personas, después más adelante vamos a ir desgranando cada vez más aún todos estos conceptos que estamos viendo ahora. Dentro de la población inactiva vamos a encontrar los inactivos marginales y los inactivos típicos, ¿sí? Entonces acá tienen todos los conceptos que veíamos en el cuadro anterior, ¿sí? Estas personas, las que componen la población inactiva, no están en el mercado de trabajo, por diferentes motivos, ¿sí? Yo les hablaba de los ocupados desalentados, que son personas que están en edad de trabajar, tienen inteligencia, fuerza, todo, pero ya no quieren buscar más trabajo, se cansaron, ¿sí? Y después hay otro tipo de personas que están englobadas en la población inactiva, ¿sí? Profesora, Sí. ¿cómo se toma a las personas que tienen una ocupación pero que son autónomos? Tienen una relación No, de no. dependencia. Las personas que trabajan dentro del mercado laboral, independientemente de cómo sea la forma de remuneración, si obtienen un sueldo o si obtienen una renta o una ganancia, se consideran dentro de la población económicamente activa, ¿sí? O sea, el carácter fiscal, me parece que preguntás vos, ¿no? Autónomo, monotributista, no importa el carácter fiscal de la actividad laboral que uno lleve adelante, sino simplemente si por hacer esa actividad laboral recibe una contraprestación. Si, por ejemplo, si vos sos abogado y trabajás en tu estudio jurídico solamente y no dependés del Estado para que te pague un sueldo, como en mi caso que estoy acá en la facultad y soy abogada, pero recibo un sueldo, además soy docente, ¿no? Pero recibo un sueldo por el trabajo que hago acá. A la vez, si yo trabajo en mi estudio jurídico, las personas me van a pagar, ¿sí? Y esa remuneración que yo voy a recibir por el trabajo, aunque sea ejerciendo mi profesión de manera liberal, también se va a considerar dentro de la PEA, ¿sí? No, acá ahí sí que no nos ponemos a analizar tan finito las categorías fiscales, digamos, de cómo se lleva adelante el trabajo, porque somos todas personas que estamos en el mercado laboral y estamos trabajando activamente. Ahora vamos a ver más subdivisiones, ¿sí? Algunas definiciones más precisas aún. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? ¿No? Más o menos lo que yo les estoy anunciando, después igual ustedes ven que también está plasmado en las filminas, así que lo van a tener al alcance de su mano para estudiarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá decíamos que las personas que pertenecen a la población económica activa, a la PEA, pueden ser ocupadas o desocupadas. Ahora vamos a hablar de las personas que están ocupadas, ¿sí? Como yendo a lo más finito. ¿Se acuerdan el cuadro que vimos acá adelante? Miren, volvemos al cuadro.
Acá en el cuadro, dentro de la población ocupada, vamos a tener dos subcategorías, la población sobreocupada y la subocupada. ¿Sí? Acá vamos a ver con precisión esto, ¿no? Vamos a tener en cuenta la cantidad de horas que una persona trabaja, ¿sí? Para definir a una persona como sobreocupada, vamos a decir que es sobreocupada aquella persona que trabaje más de 48 horas semanales, ¿sí? Y aquella persona que trabaja menos de 35 horas semanales, pero que igualmente está como buscando más trabajo, o sea que desea trabajar más, a ella la vamos a llamar, las vamos a poner dentro del grupo de las personas subocupadas, ¿sí? Después dentro de la subocupada, acá tenemos una subdivisión más, que es la subocupada demandante o la subocupada no demandante. O sea, subocupada demandante es que trabaja menos de 35 horas semanales, pero está buscando trabajo, ¿sí? Para superar esa cantidad de horas. Y el grupo de personas subocupadas no demandantes son aquellas que trabajan menos de 35 horas semanales, pero no están buscando más. ¿Eh? Bueno, acá fíjense, las dos siglas que de las que les hablaba al principio de este encuentro, están acá en esta filmina. Vamos a ver las categorías de ocupación, ¿sí? La EPH, como yo les dije antes, es la encuesta permanente de hogares, y el INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿sí? Todas las categorías de ocupación se van a medir trimestralmente, y esto se va a hacer, porque ¿se acuerdan que hablábamos hace un rato del censo? Dijimos que se hace cada 10 años más o menos, ¿no? Y que el último se hizo el año pasado. Ahora, cuando hablamos de la encuesta permanente de hogares, si bien es una encuesta que se hace desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se hace trimestralmente, ¿sí? Por eso vamos a ver que se hacen 4 mediciones anuales. Acá, estas 4 mediciones anuales se hacen sobre los conglomerados urbanos, sobre 31 conglomerados urbanos del país, dentro de los cuales está considerado también el Gran Rosario, ¿sí? Hasta ahí vimos cuestiones generales. Yo al principio les decía que íbamos a ver cómo se calculaban las tasas. Si nosotros tenemos en cuenta todos estos conceptos que vimos hasta ahora, son bastante sencillos, ¿no? Es como una desagregación de conceptos, más o menos parecido a lo que vimos en la clase anterior con otros conceptos, pero estos me parece que les van a resultar más fáciles de entender, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el concepto de población total, de PEA, de población desocupada, de PEA, de población inactiva, a grandes rasgos, y después de todas las subdivisiones que encontramos dentro de la población económicamente activa, podemos hacer un cálculo de tasas, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los cálculos de tasas? Y para saber los índices. Por ejemplo, el índice de ocupación de las personas, o el índice de desocupación, ¿sí? Entonces, para calcular una tasa, en general lo que vamos a hacer es, vamos a poner en relación a un grupo de población que tiene una determinada característica, por ejemplo, la población total, sobre un conjunto de población que puede tenerla, por ejemplo, la población económicamente activa, ¿sí? Entonces, vamos a calcular las tasas, y luego de calcularlas vamos a obtener un porcentaje, que nos va a dar ese índice al que yo me refería recién. Uy, me fue. Bueno, acá, en este cálculo, como yo les decía, era un poco más de 46,5 millones de habitantes, entonces lo redondeamos acá en 47 millones, la población total, en este cuadrito, y podemos ver que la población inactiva está compuesta por 24 millones, sería el 52,4% de la población, y la población económicamente activa, la PEA, que es la que más nos interesa para el análisis que estamos abordando hoy, es de 23 millones de habitantes, ¿sí? Un 47,6%. Bueno, como ustedes ya saben, la PEA va a ser la proporción o parte de la población que tiene trabajo o está buscándolo activamente,
Y la población inactiva está compuesta, fíjense, los pusimos ahí en detalle, hasta ahora no lo habíamos hablado, ni se los hice adivinar, pero ahí está puesto en la filmina, son los niños y niñas, jubilados, jubiladas, estudiantes y otras personas, ¿sí? O sea, son personas o que no están en edad de trabajar, o que no están en edad de trabajar, son los niños y niñas o los jubilados y jubiladas, ¿sí? Algunos por muy pequeños, otros por muy grandes. Y después hay otro tipo de personas que aparecen ahí que después las vamos a ver. Para calcular entonces la tasa de actividad, que ahí la ponemos con las letras T y A, lo que vamos a hacer es, vieron que acá hablábamos de que para calcular una tasa en general, vamos a hacer una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica sobre el conjunto de la población que puede tenerla, ¿sí? Y eso nos va a dar un porcentaje. Entonces acá lo que vamos a hacer es, hay un grupo de la población que tiene una determinada característica, población económicamente activa. Yo les dije que compone todas las personas ocupadas y que están trabajando efectivamente y las desocupadas que están buscando activamente un trabajo, ¿sí? Esas son la población económicamente activa. Esa es la característica. Están en el mercado laboral y disponibles para trabajar. Muchos de ellos trabajando efectivamente y otros buscando trabajo porque no lo tienen. ¿Sí? Ese grupo de personas llamado PEA para nosotros lo vamos a poner sobre la población total. ¿Sí? Porque la PEA es un grupo de población que tiene una determinada característica concreta, está trabajando, buscando trabajo activamente, y la población total es toda la población. ¿Sí? Entonces se hace esa... fíjense que ahí habíamos puesto los números, ¿no? Vamos a decir que la PEA en el cuadro dice que tenemos 23 millones de habitantes. Y también tenemos como otro dato que la población total son 47 millones. Entonces vamos a hacer 23 millones sobre 47 millones y lo vamos a multiplicar por 100 porque para sacar una tasa multiplicamos por 100, ¿cierto? Eso nos va a dar 47,6. Por lo tanto, en el ejemplo del caso, vamos a decir que la tasa de actividad es de un 46,7%. ¿Sí? Esa es la cantidad de personas que estarían en actividad en nuestro país en este momento. ¿Sí? Recuerden que si es una persona desempleada pero que está buscando empleo, entra dentro de esta categoría, ¿sí? Y se calcula dentro de esta tasa. ¿Les parece importante poder aprender esto? ¿Sirve para algo? Bueno, justamente como yo les decía al principio de esta unidad, todo el tiempo vamos a estar viendo cuestiones que nos sirvan para poder mensurar, para poder medir cosas que pasan en materia económica en nuestro país, ¿sí? Hay otros países también, pero bueno, estamos hablando de Argentina en este caso. Acá, fíjense que estábamos en la población económicamente activa y pasamos a... Sí, está bien, vamos a pasar de la económicamente activa a la subocupación. Esta es otra tasa que vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de subocupación nos vamos a referir a personas que componen la población económicamente activa, lo vimos en el cuadro primero, ¿sí? Porque es un pedacito pequeño de la población ocupada, que puede ir fluctuando, ¿no? Y para calcular la tasa vamos a hacer la tasa, o sea, vamos a denominar con la letra T y la STS la tasa de subocupación, ¿sí? Entonces vamos a poner la población subocupada sobre la PEA. ¿Por qué? Porque la población subocupada es aquella, como dijimos más arriba, que trabaja menos de 35 horas semanales, y esas personas las vamos a poner sobre un grupo que engloba algo mayor. Si no lo vamos a poner sobre la población total, porque ya dijimos que la población subocupada se desgrana de la población económicamente activa. Entonces vamos a decir, bueno, población subocupada sobre población económicamente activa. Eso multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje. Ahí en el cuadrito nos dice cuánto es el número, la cantidad de gente que está dentro de la población económicamente activa, que sería 23 millones, y podemos decir, por ejemplo, que los desocupados son 2.500.000, 507.000, entonces la tasa de subocupación nos va a dar 10,9.
Y bueno, acá lo mismo, el mismo razonamiento para calcular la tasa de desempleo, ¿sí? O sea, como yo les decía recién, hablábamos recién de población subocupada, bueno, el desempleo y todas las demás tasas se van a medir en relación a la población económicamente activa, ¿sí? Porque es la que engloba a todas las personas que están trabajando, buscando trabajo. No en la población total, porque ahí ya sería un lío, porque también incluye la población inactiva, que yo les explicaba antes, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la tasa de desocupación, denominándolo con la letra T y la letra D. Vamos a poner la población desocupada sobre la PEA, la población desocupada por 100 sobre la PEA, ¿sí? Ahí vamos a sacar el porcentaje, que en este caso nos da un 6,3. Tengan en cuenta que en este 6,3 un 6,3% de desocupados, ¿sí? Tengan en cuenta que este porcentaje de personas pudieron haber, no, dentro de los desocupados no vamos a contar las personas que trabajaron 1 hora la semana pasada, porque eso nos aparecen como personas ocupadas, y en realidad, bueno, ahí hay una discusión sobre los parámetros de medición, ¿no? Porque si una persona trabajó 1 sola hora la semana pasada, probablemente esta semana no trabaje ninguna, y entonces está dentro de esa categoría, pero no la podemos calcular, no la podemos englobar acá cuando calculamos la tasa de desempleo, porque cuando le preguntaron dijo que había trabajado 1 hora la semana pasada, ¿sí? Entonces entra dentro de la población económicamente activa y entra dentro de la población empleada, digamos, ¿sí? Dentro de la PEA, de la ocupada, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que pusimos así como para descansar un poco de números de tasas y de porcentajes, es una filmina donde vamos a hablar del desempleo, vamos a abordar la temática del desempleo como un problema social, no como un problema individual, ¿sí? Bueno, un poco esto que veníamos hablando antes. Los motivos por los cuales podemos decir que las personas no tienen empleo a nivel social, digamos, a nivel país, no a nivel personal, pueden ser motivos económicos, porque puede haber un momento en la economía de un país donde se produce más, eso va a depender de la capacidad instalada y se va a consumir más. Ahí va a haber más demanda y más inversión. Fíjense que estos conceptos que vemos acá están directamente relacionados con los que estudiábamos en el encuentro anterior, ¿no? También puede haber motivos sociales, por ejemplo, cuando en la economía se ve como efecto una alta tasa de desempleo de modo prolongado, lo que, lo que vamos a ver como contrapartida son altas tasas de pobreza, ¿sí? Y vamos a ver muchos problemas sociales relacionados con eso, que también yo me animaría a decirles que eso es reflejo del sistema capitalista en el que vivimos, y que, sobre todo en grandes ciudades como la que vivimos nosotros, se puede observar fácilmente, ¿no? Tal vez en las ciudades más pequeñas puede ser un poco más eh, acomodado, pero en estas ciudades no, es bastante notoria la brecha, digamos. Bueno, y después como otro punto tenemos el deterioro de las habilidades adquiridas, como las que podría mantener si siguiera formando parte de la fuerza laboral. Vamos a poner un ejemplo. Si yo trabajo de recepcionista de un hotel y estoy todo el tiempo hablando en otros idiomas porque me lo requiere mi trabajo, si yo quedo fuera del mercado laboral por un tiempo, me empiezo a olvidar esas herramientas adquiridas, y después, cuando me vuelvo a postular, no las tengo tan bien, tan preparadas como debería. Acá les puse algunos cuadritos relacionados con la formación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad 1 que hablábamos acerca de Marx? Vamos a hablar un poquito, acá vamos a traer alguna relación con las escuelas del pensamiento económico. Bueno, cuando hablábamos de Marx, hablábamos de
la calificación, hablábamos de los distintos aspectos del trabajo y hablábamos del trabajo calificado y no calificado. Bueno, es importante, ¿no? Porque acá estamos hablando de empleo y por eso armamos este cuadrito que tiene que ver con la tasa de desempleo por nivel de formación, ¿sí? Entonces acá se recaban ciertos datos que seguramente los pusimos todos en el censo, nos acordemos o no, que tienen que ver con la formación personal de cada uno de nosotros que conformamos esta grupalidad, ¿no? Por un lado, bueno, en Argentina hay un 6,70% de personas que tienen el primario incompleto y un 6,20% que tiene el primario completo. En Rosario, fíjense, hay con primario incompleto un 18,89% y un 9,9% con primario completo. Después ahí van viendo directamente los porcentajes de los distintos niveles, secundario incompleto y completo en Argentina y en Rosario, el nivel universitario incompleto o completo también en Argentina y en Rosario. ¿Sí? En Argentina es un 2,30% y en Rosario un 1,18% el porcentaje de universitarios que alcanzaron a recibir eso. ¿Sí? El problema es que en esta tablita, ¿qué estábamos analizando? La tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a este último punto, pusimos esa flecha porque son personas, las del último renglón, son todas personas que estudiaron una carrera universitaria, se recibieron y están desempleados, ¿sí? Fíjense, 2,30 a nivel nacional y 1,18 en nuestra ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que el 1,18 de los graduados de la UNR hoy no tienen trabajo. 1,18% de los graduados de nuestra universidad. Bueno, esto también es como para que ustedes puedan ver para qué nos sirve tener este tipo de información, ¿sí? Para sacar cálculos o establecer comparaciones como las que vemos en la filmina. Yo les tengo otra filmina de similares características, ¿sí? Acá es lo mismo, pero vamos a ver el nivel de formación por sexo, ¿sí? Y fíjense que ahí está establecido, sin instrucción hay un 30% contra un 69% en varones, primario incompleto un 30% las mujeres y un 70% de los varones. Bueno, y así están todas las categorías. Volviendo a hacer el análisis específico sobre lo que más nos interesa a nosotros, que somos universitarios, todas aquellas personas que terminaron la universidad, en este cuadro podemos decir que hay un 58,5% de mujeres, que somos profesionales graduados en la UNR, y un 41% de varones que se graduaron en la UNR. Entonces podemos decir que este 58,5% de graduadas somos mujeres, ¿sí? Este dato es relevante y los pusimos acá. ¿Saben por qué? Porque la próxima clase, seguramente, o el lunes o el miércoles, vamos a estar hablando de economía feminista. Vamos a estar abordando algunas cuestiones muy particulares. Y es importante tener en cuenta esto. Fíjense que somos un 58,5% contra 41% de graduadas contra graduados del sexo masculino. ¿Qué quiere decir? Que somos más mujeres las que estamos formadas en la universidad. Es como un dato a tener en cuenta. Hoy no vamos a seguir desgranándolo, hasta acá llegamos, pero en futuros encuentros vamos a estar teniendo en cuenta esto para otras cosas. Por eso les digo que estas clases, que por ahí parecen sumamente teóricas, ustedes van a ver después, en futuras reuniones que tengamos, cómo nos sirven para entender otras cosas que podemos analizar en la cotidianeidad de la economía de nuestro país, ¿sí? O en este caso estamos hablando de la ONR, nos estamos refiriendo a nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, seguimos con el desempleo, ¿no? Veníamos hablando de eso. Entonces podemos decir que algunas de las causas del desempleo, ¿quién hablaba del empleo, del pleno empleo y todo eso? ¿Quién se acuerdan?
Ahora vamos a hacer mención a algunos de los pensadores que estudiamos en la unidad 1. ¿Quién hablaba de pleno empleo? El de pleno empleo, perdón. Keynes era uno. Así es, Keynes. Entonces, bueno, fíjense que Keynes hablaba de ya empezaba a hablar de los problemas de la macroeconomía, que también eso lo hablamos cuando empezamos la unidad 2, ¿no? Él lo que hizo en su obra, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, fue sistematizar esta postura. ¿Cuál es la postura? Que los problemas de la macroeconomía obedecen a cuestiones, que los problemas del desempleo obedecen a cuestiones macroeconómicas y no a decisiones individuales, ¿sí? ¿Se acuerdan la discusión que estudiamos cuando vimos Keynes? Que Keynes tenía con los neoclásicos o con los de la escuela marginalista. Tiene que ver con esto que estamos viendo acá. Bueno, también la falta de trabajo puede obedecer a la falta de demanda agregada, esto también en términos de Keynes, o sea, la falta de consumo, la falta de inversión, la falta de exportaciones, o también puede ser el exceso de importaciones, ¿sí? Acá otra vez lo mismo, siempre desde la perspectiva keynesiana podemos decir que el nivel de salario no ha sido un problema para contratar más o menos trabajadores. Si los empresarios necesitan vender y necesitan producir, van a contratar de cualquier modo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el videíto de Keynes, hicimos el práctico y analizamos eso después en clase, podíamos ver esto que hice en la filmina, ¿sí? Lo volvemos a traer acá para que ustedes puedan entender cómo se relaciona todo, ¿no? En nuestra materia. Bueno, y después está en el último punto, en el cuarto punto, está la posición de los neoclásicos, ¿sí? Porque los neoclásicos se oponían a esto que decía Keynes, ustedes lo saben muy bien, y decían que en realidad el mercado se regula solo, ¿no? Y que el desempleo se va a dar como resultado de la fuerza de la oferta y la demanda laboral. O sea, en el mercado se van a presentar todos aquellos que ofrezcan fuerza laboral y todos aquellos que la requieran, y ahí se regula solo. Eso dicen los neoclásicos. Keynes decía que no. O sea, que podría haber un montón de empleadores queriendo contratar empleados y que bueno, que igualmente eso podía fallar, ¿sí? Por eso elabora su teoría. Y entonces acá también lo que se da es esta diferencia en ver a un fenómeno como un fenómeno social o como un fenómeno individual, ¿sí? Los neoclásicos lo toman como un fenómeno individual, de cada persona que va al trabajo a ofrecer su fuerza de trabajo, de cada persona que va al mercado de trabajo a requerirla. Bueno, hoy hablábamos de los 31 aglomerados del país que se toman en cuenta para hacer mediciones. Y acá, bueno, pusimos que están divididos en 6 regiones y que es ostensible que esta cuestión del desempleo afecta a los distintos conglomerados de modo distinto. Una del grupo de análisis más afectado es la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con que como es la parte más poblada de todo nuestro país. Entonces acá vamos a ver un cuadrito, fíjense. Acá lo que pusimos es que al mismo tiempo se pueden calcular tasas de desempleo en poblaciones específicas, pero para eso se van a calcular diferentes poblaciones económicas activas y diferentes tasas y las diferentes tasas respectivas, ¿sí? Acá en este cuadro lo que vamos a ver son las poblaciones divididas en grupos de edad y sexo con sus correspondientes tasas de desempleo, ¿sí? Y también otra cosa, que la vamos a dejar así como entre paréntesis para el próximo encuentro, es que las mujeres registramos la mayor tasa de desempleo, ¿sí? Ahí lo pueden ver en distintos colores y en edades, en el cuadrito que está en la film.
Bueno, y como veníamos diciendo hasta ahora, hay distintas teorías sobre el desempleo. Esta terminología, no sé si ustedes ya la leyeron, pero Marx, concretamente, habla de un ejército industrial de reserva, ¿sí? A esto hace referencia en su obra El Capital, que es la obra más importante de Marx, y lo que va a decir es que en las sociedades, de modo estructural, dentro del capitalismo, ¿sí? Siempre pensándonos dentro del sistema capitalista, hay un grupo de la población que, que es la que va a generar el excedente, y bueno, y después otro grupo de población bueno, que va a requerir el trabajo de las personas estas, ¿no? Cuando hablábamos en Marx, hablábamos de las clases sociales. Entonces, concretamente, cuando Marx habla del ejército industrial de reserva, se refiere al exceso de personas que hay en el mercado laboral, que hacen que, por ejemplo, si vos vas a trabajar y te quejas ante tu empleador, como hay más personas que están en el mercado laboral ofreciendo su fuerza de trabajo que personas que estén requiriendo la misma, el empleador te puede decir, bueno, todo perfecto, vos te querés ir, renunciá. Total, tengo una fila de gente esperando por este trabajo. ¿Sí? Es eso, es como una cosa de las atrocidades del sistema capitalista, pero en la práctica podemos nosotros pensar que Marx tenía razón con esta afirmación. Sí, porque se sigue haciendo cuando Se sigue haciendo. Bueno, vamos a ver eso, que muchas cosas que nosotros estudiamos como en un modo teórico, después en la práctica podemos analizar si se dan o no. No quiere decir que se van a dar igual que lo que analizaba uno u otro pensador en su momento, en el momento en el que hizo su análisis, porque como ustedes vieron, el contexto histórico en el que escribió y analizó la economía Marx no fue el mismo exactamente el mismo que el de Keynes, ni que de los clásicos, ni los neoclásicos, ¿sí? Entonces ahora vamos a traer a estos otros dos, ¿no? A los neoclásicos y a Keynes, que los venimos nombrando desde el principio. Ellos también elaboran otra teoría sobre el desempleo. Bueno, voy a ir acá abajo, ¿no? A Keynes, porque esto ya lo venimos desarrollando en esta reunión. O sea, Keynes lo que decía es que el desempleo es un fenómeno macroeconómico que proviene de la falta de demanda en una economía, pero en toda la economía, de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Iba a decir que la producción va a estar determinada por la demanda efectiva. Eso ustedes lo saben muy bien porque lo resolvieron en su práctico, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, yo tengo salarios muy bajos, incluso sin remuneración, y las personas, y puede haber personas puede haber desempleo, ¿sí? Porque Keynes lo que decía es que todo dependía de la demanda efectiva en la economía, ¿sí? Si no hay demanda efectiva, la economía puede dejar de funcionar. ¿Qué decían los neoclásicos? Esto también ustedes ya lo analizaron. Los neoclásicos decían que el desempleo en realidad existía porque las personas eran vagas, ¿sí? Y que en un ámbito competitivo el desempleo no debería existir. Eso afirmaban los neoclásicos. Decían que el desempleo era voluntario, o sea, vos no trabajás porque no querés, en esos términos, ¿sí? Y después, bueno, también le echaban la culpa a los sindicatos o a las leyes laborales, ¿sí? Que son aquellas que regulan la jornada de 8 horas de trabajo, los derechos de los trabajadores. Bueno, los neoclásicos están un poco en contra de esas cosas, porque dice que, bueno, esos son como tretas de los trabajadores, ¿no? Entonces, ellos también afirman en relación al salario, fíjense, a diferencia de lo que planteaba Keynes, que el nivel salarial va a determinar la cantidad de ocupados. Y cuanto más bajo sea el nivel salarial, más será la ocupación y menor el desempleo. O sea, si yo pago sueldo de 100 a una persona, bueno, puedo contratar 10% y pagarle 10 a cada uno, ¿no?
contrario a lo que decía Keynes en este caso, porque él decía, bueno, yo capaz que puedo pagarle 10 a cada uno, igual tener personas que no puedan estar trabajando, incluso personas que estén trabajando sin una contraprestación dineraria. Ahí está la diferencia. Pero ustedes creo que ya la habían visto, no sé si hay alguna duda. ¿Hasta acá? Bueno, vamos a seguir un poquito más entonces. Vieron que cuando estábamos en la carátula dijimos que otro de los ejes temáticos que íbamos a abordar en esta reunión tenía que ver con esto, que está acá, con la pobreza y la indigencia. Bueno, para hablar de pobreza e indigencia, vamos a tener que pensar directamente en relacionarlos con estos otros dos conceptos que están acá, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. ¿Sí? Bueno, acá son dos canastas, ¿sí? Estas dos canastas tienen bienes de consumo. Estos bienes de consumo van a estar van a ir mutando de acuerdo al cálculo que se vaya haciendo de ellos, pero lo que se va a buscar para armar una canasta básica alimentaria o una canasta básica total es que una u otra cubran las necesidades de consumo de una persona. Bueno, en el dossier ustedes van a ver el término que dice adulto equivalente. ¿Sí? Adulto equivalente va a hacer referencia a un varón entre 20 y 30 años, y lo que van a hacer es ver cuánto consume un adulto equivalente. Cuando hablemos de canasta básica alimentaria, nos vamos a referir a los alimentos exclusivamente que esa persona consume. ¿Sí? O sea, va a ser una canasta, la primera, compuesta solamente por alimentos. ¿Eso es solamente para una persona o para un grupo familiar? También se calcula para grupos familiares. Acá, en este análisis que estamos haciendo ahora, nos estamos refiriendo a una sola persona, pero también se puede calcular, cuando ustedes vean los boletines van a ver que dice, por ejemplo, una familia, porque claro, cuando nosotros hablamos del ingreso, podemos decir una persona que vive sola, pero si es una persona que vive con otras personas y está a cargo de niños o de, bueno, básicamente de niños, porque las personas ancianas cobran jubilación, pero supongamos que son niños que no tienen ningún ingreso propio, ahí va a incidir la conformación familiar en el cálculo de los alimentos que se necesita para satisfacer las necesidades de ese grupo familiar con un solo sueldo, por ejemplo, si fuese una madre o un padre con un par de hijos, ¿sí? O si fuesen madre y padre con un par de hijos. Bueno, o sea, hay diferentes tipos de cálculos, ¿sí? En este caso, de este ejemplo, estamos hablando de un varón de entre 20 y 30 años que se denomina adulto equivalente. Nosotros pusimos acá, a modo de ejemplo, esta persona, pero sí, se puede tener en cuenta, por ejemplo, una familia tipo, madre, padre y 2 hijos, pero bueno, hay muchas formas de familia. Entonces, esos cálculos pueden ir variando. Acá, entonces, como yo les decía, cuando hablemos de canasta básica alimentaria, solamente nos vamos a estar refiriendo a los bienes que se pueden adquirir para satisfacer ese tipo de necesidades, ¿no? Las alimentarias. Es una canasta que incluye exclusivamente alimentos, valga la redundancia. ¿Sí? La otra canasta, que se llama canasta básica total, presten atención a estos dos conceptos porque después vamos a ver algunas diferencias. La canasta básica total, que es la otra, va a ser una canasta que va a contener muchas otras cosas más. Va a tener, por ejemplo, vestimenta, va a contemplar, no sé, gastos de alquiler, transporte, un montón de otros conceptos que en realidad, como ustedes ya saben, son cuestiones necesarias para reponer la fuerza de trabajo e ir mañana a trabajar nuevamente, si hablamos desde la perspectiva de Marx, ¿sí? Entonces, bueno, es más completa. Entendiendo cuál es el concepto de una u otra canasta básica, la total o la alimentaria,
podemos empezar a pensar en estas dos líneas, ¿no? La línea de pobreza y la línea de indigencia. ¿Sí? Porque los valores de la canasta van a determinar estas dos líneas, ¿sí? La línea de indigencia va a estar determinada por la canasta básica alimentaria, o sea, todas aquellas personas, pensemos en el modo del ejemplo de una persona individual que alcance a comprarse todos los alimentos que están en esa canasta, se considera una persona, no, al revés lo vamos a plantear. Una persona que no alcance a comprar todos los alimentos que están en esa canasta básica, sería considerada una persona indigente. No alcanza, con lo que obtiene como ingreso mensual, a comprar los alimentos necesarios para subsistir, que están en la canasta básica alimentaria. Pero si todos consumimos distinto, no entiendo, nunca entendí cómo se determina. Pero bueno, ¿quién está preguntando? Yo, Natalia. Sí, Natalia, eso por eso te digo, que es medio abstracto, porque ahí creo que Walter antes también preguntaba si tenía que ver con una sola persona o con una familia. Hay diferentes subcategorías. Hay otras cuestiones que yo no las puse en la filmina, pero las van a ver en los dossiers del INDEC, que les voy a dejar por ahí, que tienen que ver con, en realidad, no importa lo que vos consumás. Vieron que todos los productos en general, vamos a hablar de la canasta básica alimentaria, los alimentos que nosotros consumimos, tienen como una etiqueta donde dice la cantidad de calorías, por ejemplo, que tiene cada una. Bueno, entonces se calcula en base a la cantidad de calorías que vos necesitas para mañana poder venir a esta reunión, digamos, para poder salir al mercado laboral nuevamente, ¿sí? Entonces no importa, en definitiva, si vos comés verduras y Pedro come carne, no importa qué clase de alimentos ingerís, sí, en realidad cuando se hace esta canasta básica alimentaria, sí hay algunos productos que se ponen ahí como que serían los productos que las personas consumen. Se ponen a título ejemplificativo, ¿sí? Pero si no, también se mide por cantidad de calorías que uno necesita incorporar diariamente para poder llegar al día siguiente, ¿no? Por eso, son distintas formas de llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, pero con eso, independientemente, porque es verdad, o sea, qué sé yo, vos te dan un bolsón de alimentos y a lo mejor de ese bolsón la mitad no son cosas que vos consumas, ¿sí? Pero si vos te fijas en todas las etiquetas, dice, bueno, esto es una cantidad de tantas calorías diarias, que creo que figuran ahí, yo ahora no te las quiero decir porque no me acuerdo, y si vos con tu dieta alcanzás la misma cantidad de calorías y tenés energía para ir mañana a trabajar, ya se cumpliría el objetivo, ¿no? Bueno, entre esa línea de indigencia que está marcada por la canasta básica alimentaria, o sea, todas las personas que estén por debajo que no alcancen a comprar los alimentos de la canasta básica alimentaria, serían indigentes, pero después está la canasta básica total, la vamos a poner arriba. Me voy a ir a la filmina que tiene, que viene, perdón. O sea, un poco lo que estamos pensando, lo que dice acá al final, que si una persona o una familia no tienen ingresos suficientes para comprar todo lo que compone una canasta básica total, su hogar va a ser pobre, o sea, va a estar debajo de la línea de pobreza, pero debajo de la línea de pobreza quiere decir que va a estar por debajo de la línea de pobreza, pero por arriba de la línea de indigencia, ¿sí? Y aquellos que no alcancen a la canasta básica alimentaria, como decíamos antes, bueno, esos van a ser considerados indigentes. Acá yo se los escribí como separados, para que quede claro esto de los que están arriba y los que están abajo, ¿no? La canasta básica total va a determinar o va a medir a aquellas personas que son pobres, ¿sí? Todas aquellas que puedan superar la canasta básica total van a dejar de ser pobres, ¿sí? Pero hay un rango la mayor cantidad de la población de nuestro país se encuentra entre estas dos líneas, ¿sí? Sí, estaba viendo estos días que el 40% de la población es pobre. Claro, fíjate que casi todos debemos estar ahí, entre la canasta, casi todos, a lo mejor alcanzamos a comprar los elementos que componen la canasta básica total, pero tal vez no todos. Si no alcanzás a comprar todos con tu sueldo mensual,
sos considerado pobre. Y después, bueno, tampoco es tan taxativo. Como hablamos recién de cómo se calcula cada una de las canastas, tampoco es tan taxativo. Si te pasás por 2 pesos, tampoco podemos decir que te vamos a considerar una persona rica, digamos. Hay un gran porcentaje, vos lo dijiste, que compone esto. ¿Cuánto era, Walter? ¿40? 40%. 40%. Bueno, ahí lo mismo que expliqué antes, lo puse en este cuadrito para que sea más claramente graficado. Y bueno, acá también, estos son algunas cosas que después las van a ver en vuestras casas que tienen que ver con esto, ¿no? Con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Bueno, yo voy a volver a la carátula. Bueno, si quieren les dejo leer esto último, pero tiene que ver con reflexiones acerca de la pobreza y de la indigencia que vinimos desgranando hasta ahora. Si comparamos los conceptos a los que fuimos estudiando en la clase anterior con los de hoy, ¿qué les pareció más sencillo? Los de hoy. Los de hoy. Bien. Bueno, a partir de ahora creo que voy a tratar de ir así, de ir dándoles una clase que tenga mayor contenido de complejidad y después una más relajada, así intercalados, así no están, no es tan pesado ir estudiando esta unidad que la que yo, o sea, a mi juicio puede traerles más complejidad en el estudio, ¿no? Sí, la anterior fue bastante... Las dos Los que no estamos familiarizados mucho con los términos fue compleja. Bueno, por eso, vayan releyéndola. Yo voy a dejar de grabar acá y seguimos hablando un ratito más si quieren. Sí, yo entiendo que sí, que son conceptos como de algún modo más abstractos, ¿no? Los que vimos hoy, si bien estamos hablando de PEA, de población, de PO, de población total y todo eso, son como, las explicaciones son como más accesibles para nosotros que para quienes no estábamos familiarizados, como decías vos, ¿no?